Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí otra vez. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos aún más profundo, como buceadores en el abismo, en un tema que sé que palpita en sus corazones, el universo Undercell y Kerem Bürsin. Pero no nos quedaremos en la superficie, no. Hoy vamos a desentrañar, a diseccionar, a analizar hasta el último átomo de un rumor que ha estado sacudiendo las redes sociales como un terremoto en Estambul, un poema secreto. Sí, mis queridos detectives de la farándula turca, escucharon bien. Se rumorea, se especula, se murmura en los callejones digitales, que Undercell, la musa de ojos profundos y sonrisa encantadora, escribió un poema. Pero no un poema cualquiera, no una obra para el deleite del público, no una pieza destinada a adornar las páginas satinadas de las revistas del corazón. No, este poema, según la leyenda urbana, fue concebido, gestado y parido exclusivamente para un único lector, Kerem Bürsin. Prepárense. Abróchense los cinturones, activen sus radares emocionales y afinen sus oídos, porque esto, damas y caballeros, se va a poner jugoso. Más jugoso que un dátil recién cosechado en el desierto. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este misterio literario, a esta búsqueda del tesoro en el mar de rumores, asegúrense, por favor, de suscribirse al canal. Es la llave que abre la puerta a un mundo de exclusivas, análisis y chismes sobre las celebridades turcas más queridas. Y por supuesto, activen la campanita. Esa pequeña campanita es su brújula, su guía, la que les avisará cada vez que publiquemos una nueva investigación, un nuevo vídeo, una nueva teoría conspirativa sobre nuestros ídolos. Vamos a ello. A ver, refresquemos la memoria colectiva. Todos recordamos con nostalgia y fervor el fenómeno que fue Senkalkam, ¿verdad? Esa comedia romántica que nos robó el aliento, que nos hizo reír a carcajadas y suspirar de amor. Pero no fue solo la trama ingeniosa, los diálogos chispeantes o la banda sonora pegadiza lo que nos cautivó. Fue algo más, algo intangible, algo mágico, la química innegable, palpable, incandescente entre Undercell y Kerem Bürsin. Su romance, esa chispa que prendió fuego a la pantalla, se convirtió en un tema de conversación global. Trascendió fronteras, idiomas y culturas. Generó una legión de fans, una armada de seguidores que los apoyaban incondicionalmente, que celebraban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa compartida. Eran la pareja del momento, el epítome del amor, el ideal romántico que todos anhelábamos. Y aunque su relación amorosa, como tantas otras, llegó a su fin, como un cuento de hadas que se desvanece al amanecer, la fascinación por ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, no ha disminuido ni un ápice. Al contrario, se ha intensificado, se ha convertido en una llama eterna que arde en el corazón de sus fans. Y es aquí, en este punto álgido de la nostalgia y la curiosidad, donde entra en juego el rumor del poema secreto. La historia, o mejor dicho, la leyenda, comienza hace unos meses. Un usuario anónimo, un fantasma digital que se escondía tras un perfil sin rostro, irrumpió en una red social, un foro de chismes, una cloaca de rumores, y soltó la bomba. Aseguraba ser cercano a alguien del entorno de Undercell, un amigo de un amigo, un conocido de un conocido, una fuente anónima pero supuestamente confiable. Y esa fuente, según el usuario anónimo, revelaba que Ande, inspirada por su amor profundo y sincero por Kerem, había escrito un poema. Pero no era un poema convencional, no una composición para ser recitada en público, no una rima para ser musicalizada y convertida en canción. Era un poema íntimo, personal, visceral, un grito del alma, una confesión a corazón abierto, destinado única y exclusivamente a los ojos de Kerem Bürsin. Una carta de amor en verso, un regalo literario, un tesoro escondido. Por supuesto, la reacción fue inmediata. Los fans se volvieron locos, enloquecieron, perdieron la cordura. Se desató una cacería de brujas digital, una búsqueda frenética de cualquier pista, cualquier confirmación, cualquier indicio que pudiera demostrar que esta historia, este rumor, esta leyenda urbana era real. Comenzaron a analizar las publicaciones de Ande en Instagram con lupa, escudriñando cada foto, cada pie de foto, cada hashtag. Desmenuzaron sus entrevistas, buscando entre líneas, descifrando códigos ocultos, buscando algún verso oculto, alguna metáfora velada. Revisaron sus antiguos tweets, sus publicaciones en Facebook, sus comentarios en YouTube. La fiebre era palpable, contagiosa, avasalladora. Pero, ¿qué tan probable es que todo esto sea cierto? ¿Es solo una fantasía colectiva, un delirio de los fans, una invención de la prensa rosa?
Bueno, vamos a analizar los hechos, a sopesar las evidencias, a aplicar el método científico a este misterio romántico. Primero, vamos a considerar la personalidad de Anne de Hercel. Ella es conocida por ser una persona reservada, discreta, cautelosa. Especialmente cuando se trata de su vida privada. No es de las que gritan sus sentimientos a los cuatro vientos, de las que airean sus intimidades en las redes sociales. Prefiere mantener un perfil bajo, proteger su privacidad, guardar sus secretos bajo llave. Por lo tanto, la idea de que haya escrito algo tan personal, tan íntimo, tan vulnerable para Kerem, sin querer que se hiciera público, encaja perfectamente con su carácter. Es coherente con su forma de ser, con su manera de manejarse en el ojo público. No sería una sorpresa, no sería una contradicción, no sería una anomalía. Además, no olvidemos que Anne de Hercel es una artista con mayúsculas. No solo es una actriz talentosa, versátil y carismática, sino que también tiene una sensibilidad artística muy desarrollada. Le encanta pintar, dibujar, crear. Ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene una vena creativa muy fuerte, una pasión por las artes que la impulsa a expresarse de diferentes maneras. Por lo tanto, sería tan descabellado, tan improbable, tan absurdo pensar que también escribe poesía. En absoluto. De hecho, sería bastante coherente con su perfil artístico, con su personalidad creativa, con su alma de artista. La poesía es una forma de expresión tan válida como la pintura, la escultura o la actuación. Y Anne de Hercel, como artista completa, podría perfectamente haber encontrado en la poesía un medio para canalizar sus emociones, para expresar sus sentimientos, para comunicarse con el mundo. Ahora, la pregunta del millón: ¿de qué trataría este poema? ¿Cuál sería el tema central, la idea principal, el mensaje subyacente? ¿Sería una oda a su amor, un canto a la felicidad compartida, una celebración de los momentos mágicos que vivieron juntos? ¿O sería una elegía por su ruptura, un lamento por la pérdida, una expresión del dolor y la tristeza que sintió Anne tras la separación? ¿O quizás sería una reflexión sobre el tiempo que pasaron juntos, una mirada al pasado con nostalgia y gratitud, un análisis de los errores cometidos y las lecciones aprendidas? Aquí las especulaciones son infinitas, las teorías se multiplican, las posibilidades son ilimitadas. Algunos fans creen que el poema sería un lamento por la pérdida de su relación, expresando el dolor y la tristeza que sintió Anne tras la ruptura. Un poema melancólico, triste, desgarrador, lleno de metáforas sobre corazones rotos, sueños desvanecidos y promesas incumplidas. Otros, más optimistas, más románticos, más esperanzados, piensan que sería una celebración de los buenos momentos que vivieron juntos, recordando los momentos más felices, los recuerdos más preciados, las experiencias más significativas. Un poema alegre, vibrante, lleno de color, con imágenes de risas compartidas, besos robados y abrazos cálidos. Pero también hay una tercera teoría, que es la que personalmente me parece más interesante, más intrigante, más seductora, que el poema sería una carta abierta al futuro, una declaración de intenciones, una expresión de esperanza. Expresando la esperanza de que algún día, tal vez en otro momento, en otra vida, puedan volver a estar juntos. Sería un mensaje de esperanza y reconciliación, una forma de dejar la puerta abierta a una posible segunda oportunidad, una manera de decir nunca digas nunca. Independientemente de su contenido, de su tono, de su estilo, de su mensaje, lo que sí podemos estar seguros es que este poema sería una ventana al alma de Anne de Hercel, una mirada íntima a sus sentimientos más profundos y sinceros. Sería una prueba de la intensidad de su amor por Kerem, de la profunda huella que él ha dejado en su corazón, de la marca imborrable que ha grabado en su alma. Pero, ¿y Kerem? ¿Qué piensa él de todo esto? ¿Está al tanto del poema? ¿Lo ha leído? ¿Le ha conmovido? ¿Le ha hecho reflexionar? Bueno, hasta ahora, Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha mantenido un silencio absoluto sobre el tema, lo cual, por supuesto, solo ha alimentado aún más las especulaciones, ha atizado el fuego de la curiosidad, ha exacerbado la histeria colectiva. Algunos creen que su silencio es una señal de respeto hacia Anne, una forma de proteger su privacidad, de no alimentar más el drama, de no echar leña al fuego. Otros, más cínicos, más desconfiados, más escépticos, piensan que simplemente no le importa, que no le da ninguna importancia, que incluso puede que ni siquiera esté al tanto de la existencia del poema. Pero yo personalmente me inclino a pensar que Kerem sí sabe del poema y que lo ha leído.
Conociendo su carácter sensible y reflexivo, su inteligencia emocional, su capacidad para conectar con los demás, me cuesta creer que no le haya afectado profundamente. Quizás está esperando el momento adecuado para hablar del tema, o quizás prefiere mantenerlo en la intimidad, como un recuerdo preciado que solo comparte con Ande. En cualquier caso, el hecho de que Kerem no haya hecho ninguna declaración al respecto no significa que no le importe. Al contrario, puede que su silencio sea la mejor prueba de su respeto y cariño hacia Ande. El silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, la pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿existe realmente este poema secreto? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas sólidas, no hay documentos que lo confirmen, no hay testimonios que lo avalen. Solo rumores y especulaciones. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena muy fuerte con un estruendo ensordecedor. Yo personalmente creo que sí existe. Creo que Hande Erçel, inspirada por su amor por Kerem Bürsin, escribió un poema para él. Puede que nunca lo veamos, puede que nunca se haga público, pero eso no significa que no exista. Los sentimientos a veces son más reales que la realidad. Y aunque no podamos leerlo, podemos imaginarlo. Podemos imaginar la belleza de sus versos, la profundidad de sus sentimientos, la sinceridad de sus palabras. Podemos imaginar el amor que Hande siente por Kerem, un amor que trasciende el tiempo y la distancia, un amor que desafía las convenciones y las expectativas. Y al final, eso es lo que realmente importa. No importa si el poema es real o imaginario, lo que importa es el sentimiento que representa, un amor puro, sincero y eterno. Un amor que nos inspira, que nos emociona, que nos recuerda que el amor, a pesar de todo, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que la historia de Hande y Kerem es una historia que nos toca a todos. Es una historia de amor, de pasión, de ruptura, de esperanza y de reconciliación. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también puede ser hermoso. Y que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, siempre hay motivos para la esperanza. Así que sigamos apoyando a Hande y a Kerem, tanto en sus vidas profesionales como personales. Sigamos celebrando su talento, su belleza y su humanidad. Y sigamos creyendo en el poder del amor, un amor que puede superar cualquier obstáculo, cualquier distancia y cualquier tiempo. En resumen, hoy hemos explorado el rumor del poema secreto de Hande Erçel para Kerem Bürsin, analizando la probabilidad de su existencia y especulando sobre su contenido. Hemos visto cómo este rumor ha encendido la pasión de los fans y cómo la historia de Hande y Kerem sigue resonando en nuestros corazones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el poema existe? ¿De qué creen que trataría? Dejen sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like al vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido interesante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor es la respuesta.